Esta es la clase 4 del módulo 2 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. En esta lámina tenemos el contenido del capítulo 2, Compendio de Factores Mentales. En la clase anterior, la clase número 3, estudiamos los 25 factores mentales hermosos. En la sección 5 estudiamos los factores mentales hermosos universales, 19. En la sección 6 estudiamos los factores mentales hermosos, las abstinencias, 3, recto lenguaje, recta acción y recta vida. En la sección 7 estudiamos los factores mentales hermosos ilimitados, 2 ilimitados, compasión y alegría empática. Y en la sección 8 estudiamos los factores mentales hermosos, la no ignorancia, la facultad de la sabiduría. Y en la sección 8 terminamos de estudiar los 25 factores mentales hermosos y también los 52 factores mentales que se asocian con la conciencia. Y en la sección 9 vimos un resumen de los factores mentales. Eso fue en la clase anterior, la clase número 3. Y en esta cuarta y última clase vamos a estudiar los 2 métodos de agrupación de los factores mentales. En la sección 10-17 vamos a estudiar la asociación de factores mentales y en las secciones 18-29 la combinación de factores mentales. Y la sección 30 es la última sección del capítulo 2. Existe un tercer método para agrupar los factores mentales que no está explicado en el compendio de la Abhidhamma, y este tercer método es una combinación de los 2 métodos aquí estudiados. Entonces, en las últimas láminas de esta clase, de esta presentación, vamos a ver brevemente en qué consiste este tercer método que combina los 2 métodos que estudiamos en este capítulo. Entonces, estamos en la lámina número 3 y aquí tenemos el cuadro 2.1 y hemos estudiado ya los 52 factores mentales. Ahora, este cuadro es importante tener presente las categorías de éticamente variable 13, factores mentales insanos 14, factores mentales hermosos 25 y las subcategorías dentro de cada una de estas categorías y los números que ustedes tienen, por ejemplo el contacto número 1, la sensación número 2, etc. Son importantes si ustedes van a utilizar, por ejemplo, el cuadro 2.3 en el capítulo 2, la segunda edición. Entonces en ese cuadro se utilizan los factores mentales de acuerdo a los números. Entonces es importante tener ese cuadro a mano o presente si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el cuadro 2.3. Y si nosotros vamos a utilizar el cuadro 2.2, es importante que tengamos el cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia también a mano. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder estudiar correctamente los 2 métodos de agrupación. Entonces aquí estamos en la lámina número 4 y entonces los métodos de agrupación se estudian en las secciones 10-29. Entonces hay 2 métodos para agrupar los factores mentales con la conciencia: la asociación y la combinación. Entonces, vamos a ver ahora el primer método, la asociación de los factores mentales,
que se estudia en la sección 10-17 del compendio. En estas secciones se explica cómo cada uno de los factores mentales se asocia con la conciencia. Por ejemplo, el factor mental del apego está asociado con 8 conciencias insanas. Entonces, ustedes deberían tener a mano el capítulo 2 del compendio. Entonces, este primer método de asociación consiste en tomar cada uno de los 52 factores mentales y determinar con qué conciencias cada uno de estos 52 factores mentales se asocia. Por ejemplo, el factor mental del apego está asociado con 8 conciencias insanas. Ahora, nosotros tenemos el cuadro 2.4 que está al final del capítulo, y este cuadro tiene la virtud de que combina ambos métodos. Entonces, vamos a utilizar el cuadro 2.4 en las siguientes láminas para poder explicar y enseñarles cómo utilizar este cuadro para entender ambos métodos de asociación y combinación. Pero por ahora lo importante es que ustedes comprendan que este primer método, el método de asociación, consiste en que tomar cada uno de los 52 factores mentales individualmente y determinar con qué conciencias ese factor mental está asociado. Entonces, este es el primer método, el método de asociación. Y el segundo método es el método de combinación, que se estudia en las secciones 18-29. En estas secciones se toma cada una de las conciencias individualmente y se determina qué factores mentales en particular acompañan a la misma. Por ejemplo, la conciencia del ojo resultante insana tiene solamente 7 factores mentales universales. Entonces, este segundo método es el opuesto del anterior. Entonces, en este método tomamos cada una individualmente de las 89 o 121 tipos de conciencia y determinamos qué factores mentales están asociados o combinados con cada una de estas conciencias en particular. Entonces eso es importante que ustedes tengan presente en este momento, que el método de asociación consiste en tomar cada uno de los 52 factores mentales individualmente y determinar con qué conciencias cada uno de esos factores mentales está asociado. Y este segundo método de combinación consiste en tomar cada una de las 89 o 121 tipos de conciencia y determinar qué factores mentales están asociados con cada una de estas conciencias. Entonces ahora vamos a ver los versos introductorios para la asociación y para la combinación, y después vamos a estudiar los cuadros, que realmente con los cuadros se facilita el estudio de la asociación y la combinación. Entonces es la sección número 10 del compendio que explica brevemente la asociación. A continuación se explica en los modos apropiados la asociación de cada uno de estos adjuntos mentales con los diferentes estados de conciencia. 7 están asociados con cada tipo de conciencia. Los ocasionales están asociados en ciertas formas. 14 están asociados solo con las conciencias insanas y los factores hermosos solo con las conciencias hermosas. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es muy general. Entonces aquí explica, ¿no?, que 7 factores mentales, que son los universales, están asociados con todas las conciencias. Los ocasionales, los 6 ocasionales, están asociados en cierta forma. Hay que ver cuáles son esas formas. 14
son los insanos, solo con las conciencias insanas, y los factores mentales son los 25, los factores mentales hermosos, solo con las conciencias hermosas. O sea, de que simplemente aquí habla de una manera muy general que en las secciones siguientes se explica. Y este es el verso introductorio correspondiente al segundo método de la combinación. Estamos en la sección número 18 y dice: 36 factores ocurren en las conciencias ultramundanas. Entonces ahora tomamos las 8 o 40 conciencias ultramundanas y aquí dice que hay 36 factores mentales asociados, no dice cómo. 35 en las sublimes. Entonces hay 35 factores mentales asociados con las conciencias sublimes. Las conciencias sublimes son las conciencias, las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil y las 12 conciencias inmateriales. O sea que hay 27 conciencias sublimes. Entonces con esas 27 conciencias sublimes hay 35 factores mentales. No explica cómo exactamente. 38 en las hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces hay 38 factores mentales en las 24 conciencias hermosas de los sentidos. Tampoco explica específicamente. Y 27 ocurren en las insanas, 27 factores mentales en las 12 conciencias insanas, 12 factores mentales en las conciencias sin raíz. Así, de acuerdo a la forma en que surgen, su combinación es quíntuple. Entonces, en las siguientes láminas, nosotros vamos a estudiar todo esto utilizando el cuadro 2.4 del capítulo 2 y también vamos a, antes de estudiar el cuadro 2.4, vamos a estudiar lo que se denominan adjuntos fijos y variables en la siguiente lámina. En esta lámina tenemos lo que se denominan adjuntos fijos y adjuntos variables. Adjuntos es otro término para cetasika o factores mentales. Entonces, las cetasikas o los factores mentales se pueden dividir en dos grandes grupos: adjuntos fijos y adjuntos variables. Cuando una conciencia surgen ciertos factores mentales asociados con esa conciencia. Hay factores mentales que siempre que surge la conciencia, surgen con la conciencia. Entonces eso se denominan adjuntos fijos o adjuntos constantes. En Pali es niyata. Y a veces, cuando la conciencia surge, hay otros factores mentales que pueden surgir cuando la conciencia surge. Entonces eso es lo que se denominan adjuntos variables. Entonces, si ustedes consultan también en el cuadro número 2, en la parte de abajo, ustedes van a tener información con relación a estos adjuntos fijos y variables. Y hay 11 adjuntos variables y los restantes factores mentales, los 41 restantes, son adjuntos fijos. Entonces veamos cuáles son los adjuntos variables. Entonces tenemos la envidia, la avaricia y la preocupación, son factores mentales insanos. Entre los 14 factores mentales insanos tenemos 3: envidia, avaricia y preocupación. Si ustedes se recuerdan, esos factores mentales surgen siempre con la raíz del enojo. Entonces estos factores mentales siempre están asociados con la raíz del enojo. Hay dos conciencias con raíz en el enojo. Pero la avaricia no puede surgir, por ejemplo, con la envidia. La envidia no puede surgir con la avaricia.
la envidia no puede surgir junto con la preocupación, la avaricia no puede surgir junto con la preocupación no puede surgir junto con la avaricia. Surgen separados, porque los objetos de estos factores mentales difieren. Por ejemplo, el objeto de la envidia es tener celos ante el éxito de otra persona. En cambio, el objeto de la avaricia es ocultar, digamos, lo que uno tiene o lo que uno ha obtenido, no querer compartir. Entonces, son diferentes tipos de objetos, por eso no pueden surgir juntos la envidia con la avaricia y también la preocupación. Son objetos diferentes. La preocupación surge cuando uno siente culpa, digamos, de algo que hizo mal en el pasado o algo que dejó de hacer bien en el pasado. Entonces estos tres factores mentales tienen objetos diferentes, entonces por eso no pueden surgir juntos. Entonces eso es importante. Por eso dice, estos tres surgen separados porque tienen diferentes objetos y ocasionalmente. O sea que no siempre que surge la conciencia con la cual están asignados. Entonces la envidia está asignada, el factor mental de la envidia está asignado a alguna de las dos conciencias con raíz en el enojo. Entonces cuando surge la conciencia con raíz en el enojo, la envidia puede surgir o no puede surgir. Entonces por eso se denomina ocasionalmente. Entonces eso es bien importante comprender. También pueden leer las secciones correspondientes del compendio. Y después tenemos las abstinencias. Entonces ustedes recordarán que son tres abstinencias: el recto lenguaje, recta acción y recta vida. Entonces, las abstinencias, ¿con qué conciencias surgen? Las abstinencias surgen con las conciencias mundanas y también con las conciencias ultramundanas. Entonces, cuando las abstinencias surgen con las conciencias mundanas, por ejemplo, las conciencias sanas, hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces, las abstinencias no pueden surgir juntas en las conciencias mundanas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado uno se abstiene de incorrecto lenguaje, entonces uno tiene recto lenguaje. En otro momento uno se puede abstener de incorrecta acción, entonces uno tiene recta acción. En otro momento uno se puede abstener de incorrecto modo de vida, entonces uno tiene recta vida. Entonces, son diferentes abstenciones, podemos decir, en un momento determinado. Entonces, por esa razón, las abstinencias no pueden surgir juntas en las conciencias mundanas. Y solamente surgen cuando existe una ocasión de transgredir, por ejemplo. Entonces, uno tiene la ocasión de transgredir por medio del lenguaje y uno se abstiene, entonces en ese caso surge. Pero si no existe una ocasión, entonces la abstinencia no surge. Entonces por eso se dice de que surge ocasionalmente. Pero las abstinencias en las conciencias ultramundanas se dice de que surgen juntas, porque cuando surge la conciencia ultramundana, surge el óctuple sendero con estos tres factores, y en este caso el óctuple sendero, los factores mentales del óctuple sendero, toman como objeto el elemento incondicionado y se produce erradicación o atenuación de las impurezas mentales. Entonces se dice de que cuando surgen las conciencias ultramundanas, las abstinencias siempre surgen juntas. Ahora, los ilimitados, entonces estamos hablando de la compasión y la alegría empática, entonces también el caso es similar. Entonces la compasión surge cuando
él tiene como objeto una persona que está en estado de sufrimiento. Entonces surge la compasión con ese objeto, tratando de aliviar el sufrimiento de ese ser que está sufriendo. Entonces, no puede surgir junta con la alegría empática que el objeto es un ser que ha obtenido éxito o ha obtenido algo bueno. Entonces, por eso los ilimitados, y esto también aplica para la modalidad del no enojo, que es el amor benevolente, etc. Entonces, no puede surgir junta la compasión con la alegría empática. Y no siempre que surge una conciencia sana, con la cual estos normalmente están asociados, surge la compasión. Solamente surge cuando uno tiene como objeto un ser, por ejemplo, en estado de sufrimiento. Entonces, por eso se dice de que ahí dice 3, en realidad dice 3, pero en realidad tiene que decir 2, porque son 2 ilimitados. Ahí hay un error. Vamos a corregir eso. Y después la vanidad se dice de que surge ocasionalmente. Entonces la vanidad está asociada con las conciencias con raíz en el apego que no están asociadas con concepción errónea. Entonces, esas conciencias con raíz en el apego que no tienen concepción errónea pueden tener vanidad asociada, pero solamente la vanidad surge cuando uno se considera superior, por ejemplo, a otra persona, o cuando uno se considera igual, o cuando uno se considera inferior. La vanidad humana puede tener 3 modalidades, se dice: considerarse superior, considerarse igual o considerarse inferior. Entonces, solamente cuando uno toma el objeto de esa manera o en esta modalidad, ¿no?, de considerarse superior, etc., entonces surge la vanidad. Entonces, por eso se dice que la vanidad surge ocasionalmente. Y los restantes 2, que son el sopor y la somnolencia, surgen siempre juntos y ocasionalmente. No siempre que la conciencia con la cual están asociados, ustedes van a ver que hay algunas conciencias con las cuales el sopor y la somnolencia están asociados. Entonces, cuando hay 5 conciencias con las cuales el sopor y la somnolencia están asociados, entonces no siempre que una de esas 5 conciencias surge, el sopor y la somnolencia surgen. Entonces, por eso se dice de que ocurren o surgen ocasionalmente. Entonces, esto es importante, este cuadro, tener presente de los adjuntos fijos y variables, ahora que vamos a estudiar y vamos a ver todos los 2 métodos de combinación que voy a explicar y el método de asociación. Entonces, si ustedes quieren entender el método de asociación, tienen que leer ahí de arriba para abajo. Entonces, el método de asociación y el método de combinación nosotros leemos horizontalmente. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, vamos a ver el primer método, que es el método de asociación. Entonces, recordamos que el método de asociación consiste en tomar cada uno de los factores mentales individualmente y determinar con cuántas conciencias ese factor mental está asociado. Entonces, por ejemplo, los 7 universales. Entonces, nosotros leemos de arriba para abajo. Entonces, los 7 universales, entonces abajo tenemos el total, 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces, cada uno de los 7 universales está asociado, está con cada una de las 89 o 121 tipos de conciencia. Eso es fácil. Entonces, tomemos el primero de los ocasionales, la aplicación inicial, allá arriba.
Entonces, ¿con cuántas conciencias está asociada la aplicación inicial? Entonces vamos abajo y tenemos que la aplicación inicial está asociada con 55 conciencias. Y lo que está sombreado son las conciencias con las cuales la aplicación inicial está asociada. Entonces, por ejemplo, todas las conciencias, las 12 conciencias insanas, hay aplicación inicial. Pero, por ejemplo, en la conciencia de los 5 sentidos, las 10 conciencias de los 5 sentidos, allí no hay aplicación inicial. No, en todas las demás conciencias hay aplicación inicial, pero ustedes se recuerdan que a partir de la segunda llana no hay aplicación inicial. Entonces, de esa manera nosotros podemos interpretar y entender el método de asociación tomando cada uno de los factores mentales que están ahí y determinando las conciencias con las que está asociada, y abajo tenemos los totales. Entonces, ese ejercicio yo se los voy a dejar para que ustedes lo hagan individualmente. Entonces, por ejemplo, tomemos un factor mental insano. Por ejemplo, los 4 universales insanos. A ver, encuentren los 4 universales insanos allí. Entonces, los 4 universales insanos están asociados con las 12 conciencias insanas. Entonces, el total abajo es 12. Pero, por ejemplo, la concepción errónea está asociada solamente con las 2 primeras conciencias, con raíz en el apego, y la conciencia número 5 y número 6. Entonces, la concepción errónea, ¿en cuántas conciencias está? En 4 conciencias. A ver, por ejemplo, tomemos uno de los ocasionales, el regocijo. El regocijo está solamente con las conciencias que tienen sensación placentera. Entonces, el regocijo solamente está con las 4 conciencias con sensación placentera con raíz en el apego. Eso es entre las insanas. Entre las conciencias sin raíz, hay solamente 2 conciencias con sensación placentera, que es la conciencia de investigación y la conciencia que produce sonreír. Entonces, de esa manera nosotros vamos determinando, y el regocijo está con cuántas conciencias. Entonces, ustedes pueden ver que el regocijo está con 51 tipos de conciencia, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir elucidando, entendiendo este método de asociación. Por ejemplo, la vanidad que vimos en el cuadro anterior está asociada con las conciencias que no tienen concepción errónea, pero dijimos que es un factor mental variable o inconstante. Entonces, la vanidad está asociada con 4 conciencias. Ustedes pueden ver la número 3 y la número 4, la número 7 y la número 8 de las conciencias con raíz en el apego. Pero el hecho de que esté asociado con 4 conciencias no significa que cuando esas conciencias surgen, la vanidad surge, porque es un adjunto variable, un adjunto inconstante. Entonces, de esa manera nosotros podemos, tomando cada uno de los factores mentales individualmente, determinar las conciencias con que estos factores están asociados. Por ejemplo, tomemos uno más, el caso de la duda. La duda es bien fácil, está asociada solamente con la conciencia número 11 insana. Entonces la duda está asociada solamente con una conciencia. Y si nosotros ahora pasamos a los factores mentales, los universales hermosos, los 19, están asociados con todas las conciencias hermosas. O sea, ¿cuántas conciencias hermosas hay? 59 o 91. Entonces, de esa manera nosotros podemos interpretar y leer este cuadro y entender el método de asociación. O sea, que este cuadro en realidad nos facilita el estudio, porque
No obstante, hay otros cuadro 2.2 y 2.3 que explica cada uno de los métodos de asociación y combinación. Con este cuadro nosotros podemos entender ambos métodos y de una manera incluso gráfica. Entonces ahora veamos el otro método, el método de combinación. Entonces para entender el método de combinación necesitamos leer, tomar cada una de las conciencias. Entonces nosotros ahora tomemos, por ejemplo, la primera conciencia con raíz en el apego. Entonces, si ustedes leen horizontalmente, al final dice 19, total. Entonces eso significa que la primera conciencia con raíz en el apego tiene 19 factores mentales. Entonces, ¿y cuáles son los factores mentales? Entonces ustedes pueden ir determinando los 7 universales, la aplicación inicial, la aplicación sostenida, la decisión, energía, regocijo, deseo de hacer. O sea que están los 6 ocasionales. Y factores universales insanos, 4, apego y concepción errónea. Entonces, si ustedes suman, tienen un total de 19 factores mentales. Ahora, si ustedes toman la segunda conciencia con raíz del apego, entonces, esa conciencia, ¿qué diferencia hay con la primera? Que es inducida. Entonces, cuando la conciencia es inducida, entonces hay que agregarle el sopor y la somnolencia. Entonces, por esa razón, esa segunda conciencia tiene 21 factores mentales asociados. Pero recordemos de que el sopor y la somnolencia son factores mentales adjuntos variables o inconstantes. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir determinando los factores mentales que surgen con cada una de las conciencias. Por ejemplo, tomemos la última conciencia de las insanas con raíz en la ignorancia, y esa conciencia es con agitación. Entonces, esa conciencia solamente tiene 15 factores mentales. Entonces, tiene siempre los 7 universales, pero en este caso, de los ocasionales, no tiene regocijo porque tiene sensación de indiferencia y tampoco tiene deseo de hacer porque es una conciencia muy, muy débil. Pero tiene solamente los 4 universales insanos. O sea que esa conciencia con agitación, la última conciencia de las insanas, solamente tiene 4 factores mentales que son universales insanos. O sea que esa es la conciencia más débil de todas las conciencias insanas. La conciencia número 12 o la conciencia asociada con agitación. Entonces ustedes pueden aplicar este método para determinar los factores mentales de las restantes conciencias insanas. Espero que me estén siguiendo y entendiendo cómo funciona esto. Pasemos ahora al otro grupo, de las conciencias sin raíz. O sea que cada grupo está separado. Entonces aquí nosotros tenemos las conciencias de los 5 sentidos, que son 10. Eso en Pali se denomina Dvipancha Vijnana, que es las dos 5 conciencias, o sea que son las 5 conciencias resultantes insanas sin raíz y las 5 conciencias resultantes sanas sin raíz. Entonces tenemos conciencia del ojo resultante insana y conciencia del ojo resultante sana. Tenemos conciencia del oído resultante insana y resultante sana. Conciencia de la nariz resultante insana y resultante sana. Conciencia de la lengua resultante insana y resultante sana. Y conciencia del cuerpo resultante insana y resultante sana. Entonces esas conciencias son las conciencias más básicas que existen. Estas conciencias solamente tienen los 7 universales, esas 10 conciencias. Y son conciencias resultantes. Entonces, por ejemplo, si tomamos recepción, entonces
hay dos recepciones, una resultante insana y una resultante sana, por eso está el número 2 ahí. Entonces la recepción ya tiene 3 factores mentales más, que son la aplicación inicial, la aplicación sostenida y la decisión. Entonces las conciencias sin raíz, ese grupo de 18 conciencias que nosotros estudiamos en el capítulo 1, son las conciencias que menos factores mentales tienen. La conciencia que más factores mentales tiene es la conciencia del sonreír, que tiene 12 factores mentales. O sea, las conciencias sin raíz son conciencias con la menos cantidad de factores mentales. Y si ustedes, por ejemplo, toman la investigación, tenemos 2 investigaciones con indiferencia y una con placer. Entonces la investigación también tiene 10 factores mentales y la investigación con placer tiene 11 porque como tiene placer, entonces hay regocijo. Entonces, de esa manera podemos entender el segundo grupo. Ahora, tomemos el siguiente grupo que son las hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces está dividido en 3 subgrupos: sanas de la esfera de los sentidos, resultantes de la esfera de los sentidos y funcionales de la esfera de los sentidos. Entonces, por ejemplo, tomemos la sana de la esfera de los sentidos, la primera y la segunda. Entonces esa tiene 38 factores mentales. Entonces tiene los 7 universales, los 6 ocasionales y tiene los 19 universales hermosos, las 3 abstinencias, los 2 ilimitados y la facultad de la sabiduría. Eso tiene 38 factores mentales. Ahora, pero hay que entender aquí de que las abstinencias surgen separadas y ocasionalmente, y los ilimitados surgen separados y ocasionalmente. O sea, de que ese número 38 es un número agregativo. Pero en realidad, por ejemplo, si no surgen las abstinencias, si no surgen los ilimitados, entonces hay que restarle 5. Entonces son 33 factores mentales. Si surge una abstinencia, no pueden surgir las otras 2 y no pueden surgir los ilimitados. Entonces son 34. Entonces de esa manera tenemos que entender esto. Entonces ese es un ejemplo para las sanas esferas de los sentidos. A ver, tomemos la resultante de la esfera de los sentidos, la número 1 y la número 2. Entonces tenemos los 7 universales, los 6 ocasionales, pero los 19 universales hermosos, pero no hay abstinencias, no hay ilimitados, pero hay sabiduría. Se dice de que en las resultantes no surgen los ilimitados y tampoco surgen las abstinencias. Entonces, por eso la conciencia 1 y 2, resultantes de la esfera de los sentidos, tenemos 33. Y tomemos las funcionales de la esfera de los sentidos 1, 2. Entonces tenemos los 7 universales, los 6 ocasionales, los 19 universales hermosos. Las abstinencias no surgen en las funcionales porque las funcionales surgen en arahants que han erradicado todas las impurezas mentales. Pero los ilimitados pueden surgir cuando un arahant o un Buda practica compasión o alegría empática, y hay sabiduría. Entonces son un total de 35 conciencias. Entonces de esa manera nosotros entendemos este segundo método, que es el método de combinación. Entonces vayamos ahora a las conciencias de la esfera de la materia sutil. Por ejemplo, la primera llana de la materia sutil son 3, porque son sana, resultante y funcional. Entonces esas 3 conciencias tienen los 7 universales, los 6 ocasionales, los 19 universales hermosos. No tienen abstinencia porque el objeto es un concepto y puede tener los ilimitados y tiene sabiduría. Entonces tiene 35 factores mentales asociados.
Ahora, vayamos al siguiente grupo, la quinta llana inmaterial. Entonces, las conciencias inmateriales, que son 12, ahora se denomina quinta llana inmaterial porque los factores de llana son similares a la quinta llana de la esfera de la materia sutil. Entonces, esas conciencias tienen los 7 universales, pero no tienen ni aplicación inicial, ni aplicación sostenida, ni regocijo. Entonces tienen solamente 3 ocasionales, que son la decisión, la energía y el deseo de hacer. Y tienen los 19 universales y tienen la sabiduría. Entonces, las conciencias inmateriales, las 12, tienen un total de 30 factores mentales. Y vayamos ahora a las conciencias ultramundanas, a la primera llana del sendero. Son 4 conciencias, entonces se refiere a la primera llana de entrada en la corriente, primera llana de un retorno, primera llana de no retorno y primera llana del estado de Arahant. Entonces de esa manera tenemos que leer. Entonces tenemos 7 universales, 6 ocasionales, 19 universales hermosos, las 3 abstinencias que surgen juntas. No existe compasión, alegría, empática, porque el objeto no es un ser sintiente, sino que es el elemento incondicionado, y existe sabiduría. Entonces hay 36 factores mentales con la primera llana, con las 4 conciencias de la primera llana del sendero. Y las conciencias de la primera llana de fricción, 4, también son similares a la primera llana del sendero. Entonces ustedes, con la información que yo les he suministrado, con las explicaciones que les he dado, ustedes pueden perfectamente ahora utilizar este cuadro, que es el cuadro 2.4 del capítulo 2. Entonces es importante comprender estos métodos de asociación y combinación, porque en los capítulos siguientes nosotros vamos a volver sobre todo esto, particularmente en los capítulos de la condicionalidad. Vamos a pasar ahora a la última lámina, la conclusión del compendio de la Abhidhamma. Es la sección número 30, y ahí dice: comprendiendo así las asociaciones y combinaciones de los estados mentales, uno debería explicar su división equivalente al número de conciencias de acuerdo a su asociación. Entonces, deberían tener a mano en el capítulo 2 la guía de esta sección. Entonces, las asociaciones y combinaciones de los estados mentales, esto se refiere a la asociación de cada factor mental con las diferentes conciencias en que se encuentra explicado, ¿no?, en las secciones 10, 17. Entonces es el primer método. Y las combinaciones de los estados mentales, esto se refiere al análisis de cada conciencia con sus factores mentales componentes, explicado en las secciones 8, 29. Entonces, como aquí dice, para un panorama comprensivo de ambos métodos, asociación y combinación, hay que ver el cuadro que vimos en la lámina anterior, el cuadro 2.4. Y termina ahí diciendo: uno debería explicar su división equivalente al número de conciencias de acuerdo a su asociación. ¿Qué significa esto? Voy a leer la guía. El autor aconseja al estudiante para que agrupe los factores mentales por medio de las conciencias a que pertenecen. Por ejemplo, los 7 universales son 89 porque ocurren en todas las conciencias. Aplicación inicial es 55 porque ocurre en 55 conciencias. Los factores mentales, además, pueden ser divididos
por medio del plano. O sea, vimos que hay los planos de existencia. Tipo, o sea, de acuerdo a los grupos, a las categorías, asociaciones, etcétera, de acuerdo con su conciencia asociada. Por ejemplo, una conciencia de la esfera de los sentidos hermosa, sana, puede surgir en el plano de los sentidos, como puede surgir también en el plano de la materia sutil, etc. Entonces eso es lo que explica el autor del compendio. Entonces, esto es el final del capítulo 2 del compendio. Pero, entonces, quiero explicarle algo más para que ustedes conozcan que existe un tercer método de combinación. Por eso ahí dice combinación de ambos métodos de factores mentales. Entonces, existe otro método que no se menciona en el compendio. Este método es una combinación del método de asociación y combinación. Se dice de que este método es difícil como tocarse el dedo con el dedo. No sé si ustedes han intentado tocarse el dedo con el dedo. Esta es una forma de explicar de que este método es bastante difícil. Entonces veamos de qué se trata este método. De acuerdo con este método, en lugar de determinar en qué conciencias está asociado un factor mental determinado, es el método de asociación. Si nosotros leemos el cuadro 2.4, el método de asociación, vamos a ir leyendo, ¿no? Tomando cada uno de los factores mentales y viendo hacia abajo con qué conciencias está. O qué factores mentales se combinan con una conciencia determinada, el método de combinación. Se toma cada factor mental individualmente y se determina qué otros factores mentales surgen con este. O sea, que este método consiste en tomar un factor mental en particular y determinar qué otros factores mentales entran en asociación con este factor mental. Entonces para poder calcular esto, entonces yo tengo dos láminas aquí. Entonces en estas dos láminas yo les explico cómo funciona este método y ustedes pueden calcular el resto, o incluso si alguien está interesado podemos suministrar un cuadro adicional con relación a esto. Entonces, por ejemplo, el primer factor mental es el contacto, en pali es pasa. Entonces es un factor mental universal. Entonces pasa surge, de acuerdo con el método de asociación, con 89 conciencias. Cada una de las 89 conciencias tiene contacto. Entonces, con 89 conciencias, ¿cuántos factores mentales surgen? Entonces, si ustedes toman cada una de las 89 conciencias, por supuesto de que tienen 52 factores mentales. Entonces, de acuerdo con este método, el contacto surge con 51 factores mentales. Es decir, 52 menos el contacto en sí mismo. Entonces, esto es fácil, en realidad. Pero a ver, veamos otro más difícil. Entonces, tenemos el regocijo. El regocijo es, en pali, piti, es un factor mental ocasional. Entonces, si ustedes van al cuadro, por ejemplo, 2.4, y toman el regocijo, entonces en el cuadro 2.4 ustedes van a ver que el regocijo surge con ¿cuántas conciencias? Con 51 conciencias. ¿No? Entonces eso es de acuerdo con el método de asociación. Ahora, el siguiente paso es tomar cada una de estas 51 conciencias y determinar los factores mentales que surgen en cada una de estas 51 conciencias. ¿No? Entonces, con 51 conciencias, ¿cuántos factores mentales surgen? 47 factores mentales. Entonces,
Una vez que determinamos eso, entonces podemos decir que el regocijo surge con 46 factores mentales. Es decir, tenemos que restar a los 52 el enojo. Entonces nunca puede estar asociado el regocijo con el enojo, ni con la envidia, ni con la avaricia, ni con la preocupación, ni con la duda, y tampoco con el regocijo mismo. Entonces por eso se dice que el regocijo surge con 46 factores mentales. Entonces, ustedes tienen la metodología y pueden aplicarla al resto de los factores mentales. Una lámina más, que es el factor mental de la vanidad, que es un factor mental insano. Entonces la vanidad surge con 4 conciencias insanas con raíz en el apego, de acuerdo con el método de asociación. Entonces, ahora, esas 4 conciencias, ¿cuántos factores mentales tienen? Entonces, tenemos que tomar cada una de estas 4, literalmente. Entonces, la número 1, ¿cuántos factores tiene? La número 2, ¿cuántos tiene? Si hay factores mentales en la 2 que no están en la 1, entonces hay que agregarlos. Entonces, de esa manera nosotros llegamos a que estas 4 conciencias surgen con 21 factores mentales. Entonces, por lo tanto, la vanidad surge con 20 factores mentales, es decir, 7 universales, 6 ocasionales y 7 insanos. Entonces, ¿cuáles son los insanos con que la vanidad no surge? El enojo, la envidia, la avaricia, la preocupación, la duda, la concepción errónea y la vanidad misma. Entonces, de esa manera nosotros estamos explicando este método que no está en el compendio, que es una combinación de ambos métodos. Entonces, con esto nosotros hemos concluido la 4ª clase, la última clase del capítulo número 2 de los factores mentales, y vamos a continuar con el capítulo 3 en la siguiente clase, que es el capítulo 3 se llama el compendio de temas misceláneos. O sea, es un capítulo muy importante donde vamos a estudiar temas como las funciones, los objetos, las bases de la conciencia. Entonces, con esto damos por finalizada la 4ª y última clase del módulo 2 del curso Compendio de la Vida.